Bueno, y quiero aclarar que lo del largo currículum es porque empecé en el 87, Ujú. entonces también es una cuestión de tiempo. Es una Y cuestión la de astrología tiempo. dracónica Ujú, ujú. llegó a mi vida de mano de una astróloga argentina muy querida, de parte de Liliana Ortiz, y ella me introdujo a este saber en un momento donde no había todavía internet o no era tan común conectarse con gente de otros lados del mundo, con otras comunidades. Y luego sí me enteré muchos años más tarde que Pamela Crane en Inglaterra había escrito mucho sobre el tema. Bien, bueno, ¿de qué se trata la astrología dracónica? Aquí va la presentación. Pongo el dragón por razones obvias, porque esta es una astrología que parte de los nodos, y los nodos, bueno, su nombre, Draconis, tiene que ver con esta, bueno, con esta idea en la antigüedad de que los eclipses que ocurren en los lugares de los nodos tenían que ver con que un dragón se comía las luminarias. Entonces, como nosotros vamos a estar hablando de astrología de los nodos, astrología dracónica, a mí me gusta empezar siempre por qué son los nodos. Y los nodos son los puntos de corte en la eclíptica y la órbita de la Luna. No son planetas, son puntos astronómicos. Entonces nosotros aquí podemos ver en la pantalla como esta es la órbita proyectada de la Luna, ¿no? O sea, por supuesto, la órbita de la Luna está mucho más cerca de la Tierra. Pero en esta órbita nosotros vemos cómo la Luna, en su recorrido alrededor de la Tierra, corta lo que es la eclíptica. La eclíptica es el aparente camino del Sol alrededor de la Tierra. Porque nosotros hacemos una astrología geocéntrica. Hacemos de cuenta de que es el Sol el que supuestamente, simbólicamente, gira alrededor de la Tierra. Entonces aquí podemos ver cómo hay dos cortes. Cuando la Luna pasa del norte al sur de la eclíptica, ese es el lugar del nodo sur. Y cuando la Luna pasa en su recorrido del sur al norte, ese es el lugar del nodo norte. Entonces estos son cortes, cortes en la eclíptica. Esto es algo que se da permanentemente en astrología. Siempre que nosotros tenemos un zodíaco, ese zodíaco se desprende del corte entre distintos planos, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que saber que todos los planetas tienen nodos. Cada vez que la órbita de un planeta corta la eclíptica, ahí se constituye el nodo de ese planeta. Pero nosotros hoy vamos a estar hablando exclusivamente del nodo de la Luna. De la astrología dracónica tiene que ver con los nodos lunares, no con los nodos de Plutón, no con los nodos de Venus, con los nodos de la Luna. Por eso, este zodíaco dracónico, que surge a partir de los nodos, está relacionado con asuntos emocionales, con asuntos del pasado, con asuntos que son muy internos, lunares, porque estamos hablando justamente del nodo de la Luna. Y vamos a referirnos a los nodos, como se usaban tradicionalmente. El nombre tradicional de los nodos es Caput Draconis, o cabeza de dragón, para el nodo norte, y Cauda Draconis, o cola de dragón, para el nodo sur. Y antiguamente, la astrología tradicional tomaba a los nodos como influencias benéficas o maléficas. Entonces se tomaba al nodo norte como una influencia benéfica. En la astrología horaria lo seguimos tomando de esta manera, porque es una rama tradicional de la astrología. Entonces, donde está el nodo norte, las cosas crecen, las cosas son positivas. Donde está el nodo sur, las cosas decrecen, las cosas son negativas o nos lastimamos. Esto desde la perspectiva tradicional occidental, porque en Oriente los nodos se toman de otra manera. Luego, en el siglo pasado, surgió una nueva manera de mirar a los nodos, de la mano sobre todo de Dane Rudyard, un astrólogo francés, y él toma al nodo norte como un camino de evolución y al nodo sur como un lugar desde donde nosotros venimos, transitamos, es un lugar ya transitado. Él lo asocia a vidas pasadas, esto queda, por supuesto, a discreción de cada uno, no todo el mundo cree en las vidas pasadas, pero él dice, los comportamientos indicados por el nodo sur son comportamientos que salen en automático porque uno ya los conoce, ya los transitó. Por ejemplo, una persona que tiene el nodo sur en Libra ya sabe ser amable, ya tiene un sentido estético natural, no tiene que trabajar sobre ese sentido estético y
su búsqueda para equilibrarse sería Aries, que es el opuesto de Libra, y ahí está el nodo norte. Esa es la manera moderna de mirar a los nodos, y por eso se llama que al eje nodal el camino del alma, donde el nodo sur muestra características innatas que nosotros ya conocemos, motivaciones que son inconscientes, donde no hay resistencia, pero también de dónde venimos, pero donde no hay posibilidad de crecimiento, porque es un poco como decimos en Argentina, sobre llovido mojado, es una repetición de algo que para nosotros no implica ningún esfuerzo consciente. En cambio, el nodo norte sí implica un esfuerzo de la conciencia, porque es algo que nosotros necesitamos incorporar para poder evolucionar. Entonces, el nodo norte, en esta concepción moderna, occidental, tiene que ver con características que la personalidad desea incorporar porque sabe, instintivamente sabe, que es por allí donde va a poder desplegarse, va a poder crecer. También implican, como decía recién, un esfuerzo consciente y tiene que ver con hacia dónde vamos. Por eso se llama el camino del alma, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el zodíaco trópico, el punto de inicio del zodíaco trópico es el 0 grados de Aries. Es donde la eclíptica corta el ecuador celeste. Es donde empieza la primavera en el hemisferio norte. Entonces aquí hay dos planos que se juntan, uno que tiene que ver con el sol, que representa el espíritu, y el otro que tiene que ver con la tierra. El ecuador celeste es una proyección del ecuador de la tierra, y por lo tanto tiene que ver con un plano más terrenal, más material. Entonces el zodíaco trópico, el que todos nosotros usamos, donde yo digo yo tengo el sol a 10 grados de Escorpio, vos tenés el sol conjunto a Urano, etc. Ese es un zodíaco que une dos planos, el del espíritu y el de la materia. Aquí lo podemos ver. ¿Dónde comienza nuestro zodíaco trópico? Cuando hay un corte entre la eclíptica, que es el recorrido aparente del Sol, y el ecuador celeste. Aquí empieza la primavera y este es el 0, punto de Aries, el punto de partida del zodíaco trópico. ¿Qué pasa con el zodíaco dracónico? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el 0 de Aries para el zodíaco dracónico? Y es el lugar donde nosotros tenemos nuestro nodo norte. Ahora, mi nodo norte está en un lugar distinto del nodo norte tuyo, porque eso tiene que ver con dónde estaba el corte, dónde estaba el nodo en mi carta natal trópica. Entonces esto hace que el zodíaco dracónico que empieza, que comienza, que se constituye en el 0 de Aries, donde yo tengo mi nodo norte, nunca lo puedo separar de mi carta trópica, porque está totalmente dependiente de mi carta trópica. Que el zodíaco dracónico una tres planos, el del espíritu, que es el sol, el de la materia, que es el de la tierra, pero también el del alma, que tiene que ver con los nodos de la luna. Aquí tenemos tres planos que conviven. Entonces decíamos que el 0 de Aries en el zodíaco dracónico es el lugar donde yo tengo en mi carta natal mi nodo norte. Ahora mi nodo norte está 28 de Aries. El tuyo, Itziar, está en otro grado del zodíaco trópico. Ese lugar es tu nodo norte. Y así para cada, es tu nodo norte, pero es el 0 de Aries en tu zodíaco dracónico. Y así para cada persona.